Amén, gloria al Señor. Quería estar invitando al pastor Pimpo en esta noche. Él va a estar trayéndonos la palabra. Recuerde lo que decía Juan 6:66. Dura palabra es esta. A veces la palabra del Señor puede ser dura, pero es vida y vida eterna. Amén. Amén, mis hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hubiésemos deseado que toda la iglesia pudiese participar para nosotros estar compartiendo una palabra en la que muy poco se predica, muy poco se habla, muy poco se enseña. Por lo general, la palabra siempre tiene que ser cristocéntrica, siempre resaltando a Cristo Jesús. Pero a veces hay que enseñar la honra dentro de la casa del Señor. A quien merece honra, hay que honrarlo. Y es muy poco lo que se enseña en este tiempo. Cómo honrar a aquellos siervos que sirven en la casa del Señor. Y es muy importante que nosotros podamos aprender esta vez, ¿no? Yo te invito a abrir tu Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo de número 5, versículos del 11 al 13. Primera de Tesalonicenses. Aleluya, gloria a Dios. Capítulo de número 5, versículos del 11 al 12. Cuando esté ahí dice amén. ¿Nadie encontró? Lea junto conmigo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Una vez más podemos leer, por favor. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Papá querido, te pedimos, Padre, que en esta noche usted venga, Señor, a hablar a nuestros corazones. Que no sea yo, Señor, quien ministra, que sea el Espíritu Santo quien habla, Señor, por mis labios, Señor. Que sea el Espíritu Santo, papá querido, quien ministra poderosamente en nuestros corazones. Y papá, yo te pido que me use en este tema tan especial que hay, Padre glorioso, que ministrar a la iglesia. Te agradecemos, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse dando un gloria a Dios. Aleluya. Y yo quiero ministrar esta palabra de acuerdo a mi experiencia, porque yo esto lo viví cuando levantamos la iglesia en Santa Cruz. Vivimos esto de la honra y lo vivimos muy de cerca. Entonces siempre es bueno poder ministrar, y no se trata de culto a la personalidad ni elevar a un hombre por encima de los demás. No se trata de eso, la honra, sino de reconocer el oficio que Dios estableció en su vida. Hay medio un espíritu que más poderoso es el Señor, ¿no es verdad? Entonces, ni de elevar a un hombre por encima de los demás, sino de reconocer el oficio que Dios ha establecido para el cuidado del cuerpo de Cristo. No es para que crezca el ego de aquel que sirve al Señor, sino para reconocer el oficio que Dios colocó en su corazón.
La Biblia es muy clara sobre estos principios. Es una cuestión de gratitud, de orden y de salud espiritual. Tan solamente eso. Es una cuestión de poner las cosas tal como son, de orden, de salud espiritual y de gratitud. Muchas veces no hay gratitud por aquellos siervos que sirven al Señor. Más bien, el siervo de Dios se lleva la peor parte porque nunca o casi nunca está de acuerdo con uno. Siempre le falta el centavo para el peso. Que debió predicar así, que mejor era que esto. No es verdad. Y eso es lo que Dios quiere, honrando a quienes nos guían. De verdad que necesitamos aprender a honrar a aquellos que nos guían en los caminos del Señor. El valor bíblico de la gratitud, tan solamente gratitud. Aquel que muchas veces se desvela, aquel que ora, aquel que clama, aquel que está constantemente preocupado por sus cosas, por las cosas de la iglesia. El concepto bíblico de honra, la palabra honra viene del griego timao. El griego implica valorar, apreciar, estimar altamente. Mire lo que significa la honra. Valorar, estimar. Hay que estimar a aquellos que entregan su vida al servicio del Señor, al servicio de la iglesia. Yo me acuerdo que cuando levantamos la iglesia allá en Santa Cruz, daba la casualidad de que levantamos la iglesia y los que nos acompañaban era la familia. Eran unos primos, era mi madre, mi hermana, mis amigos, mis hijos. Y creo que llegaron los pastores de Misión Apoyo de, ¿cómo se llama? ¿De dónde vinieron los pastores? ¿El pastor Alison? No es de Belén. Bueno, fueron una comitiva de pastores y hermanos de Natal. Sí, desde Natal fueron a la casa. Ahí llegaron, ahí estuvieron alojados y íbamos a la iglesia y compartíamos dentro de la iglesia y ellos estaban ministrando en ese tiempo. Y parece que ellos notaron algo que no estaba bien. Y ese algo era la honra, porque el hecho de que eran mis primos, el hecho de que era mi familia, el hecho de que era mi madre, no estaban honrando al siervo de Dios. Entonces él comenzó a ministrar la iglesia y desde ahí yo creo que la iglesia tuvo otro rumbo. Desde ahí la iglesia comenzó a tener otra forma, ya desde ahí la iglesia empezó a tener cuerpo. Le dijo a mi madre: usted es su mamá en su casa, allá afuera, pero aquí dentro de la iglesia es su pastor. Ustedes son sus primos. Como él se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo dentro de la iglesia, ustedes son su familia allá afuera, pero dentro de la iglesia él es su pastor. La honra. No honramos. Por eso muchas veces la iglesia no crece. Por eso muchas veces la iglesia no se desarrolla. Porque no hemos aprendido a honrar a nuestros pastores. Tan solamente es valorar. Yo me recuerdo que mi madre, bueno, una madre o los primos, o sea, me trataban dentro de la casa del Señor como afuera, como estaban acostumbrados a tratarme, digamos, ¿no? Pero Dios siempre manda a un siervo de Dios para poner las cosas en orden, que tiene que ordenarse dentro de la casa del Señor. No, mi madre nunca dejó de ser mi madre,
Pero dentro de la casa del Señor yo era su pastor. Mis primos no dejaron de ser mis primos, pero dentro de la casa del Señor yo era su pastor, si así ellos lo decidieron. Eso es la honra, la gratitud, para que todo camine en orden, para que todo camine bien dentro de la casa del Señor. No es un aplauso vacío, es un reconocimiento de las cargas que llevan aquellos que sirven a Dios. Nosotros no necesitamos aplausos. Me acuerdo que hace unos 2 domingos le di la oportunidad de predicar al diácono Choe allá y estaba ministrando la palabra del Señor y la gente le aplaudió porque sintió en su corazón que la palabra llegó y él dijo, no, yo no quiero aplausos. Eso le dijo él, yo no quiero aplausos. No necesitamos el aplauso. Cuando aplaudimos, lo aplaudimos para glorificar a Cristo Jesús, no al hombre que está parado aquí. Porque este hombre nada es. Tan solamente un siervo que Dios colocó para cuidar del rebaño del Señor. Son aquellos que Dios ha puesto como pastores dentro de la casa del Señor. Mire, no exige gran cosa el Señor en nuestra vida, solo gratitud hacia el siervo que paga un precio por las vidas. No vaya a creer que domingo tras domingo traer la palabra del Señor es lo más simple. No es lo más simple, mi amado. Porque nosotros traemos una palabra, preguntamos al Señor qué necesita el pueblo para ser ministrado, cuál es la necesidad, cuál es la prioridad del pueblo en este tiempo para ser enseñado. No agarramos como muchos de nosotros, ay, me dijo que predique, a ver, ya lo abrí esta. No es así, mi amor. Hay que buscar la presencia del Señor, hay que llenarse del Espíritu Santo, porque aquí es un lugar realmente donde honramos la presencia de Dios. Entonces, la pregunta, ¿por qué debemos honrar a los siervos de Dios? ¿Por qué yo debo honrar, pastor? O dígame, hermano, ¿por qué yo le debo honrar? Si él es un hombre común y corriente, igual que yo, ¿por qué yo lo debo honrar? Por la naturaleza de su trabajo, por eso debe honrar. Simple, por la naturaleza de su trabajo. El apóstol Pablo nos recuerda que el liderazgo pastoral no es una profesión común, es una responsabilidad espiritual que Dios ha colocado en las manos del pastor. No es una profesión común. Además, no es el pastorado, no es una profesión. Ayer lo decía el pastor Cid, ministrando, decía, si quiere estudiar para pastorado, no lo haga. No hay estudio para pastorado. El pastor se hace en el caminar, el pastor se hace en las luchas, el pastor se hace en el camino. El que estudia teología es teólogo, no es pastor. El pastor es un llamado. Dios te llamó al pastorado. Dios depositó su confianza en ti y espera del pueblo tan solo gratitud. Os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Os rogamos, le decía Pablo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Por eso yo le digo a Fernando que, como decía Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poca tu juventud. Si Dios nos colocó en un lugar, es porque Dios nos va a sustentar. Y entonces lo que la iglesia necesita es tener solamente el rumbo de las cosas que nosotros debemos hacer.
Pimpo, vení acá, me decía mi cuñado. El siervo de Dios se dio cuenta que no se estaba honrando. Él lo vio de cerca porque estaba viviendo en mi casa. Vivieron en la casa ¿cuánto tiempo? 15 días. Y eran 33 personas que vinieron. Se dio cuenta el siervo de Dios y dijo: esto está mal. Entonces él ministró, y ministró para bien. Y yo en esta noche quiero ministrar para bien también para la iglesia. Quiero pasar lo que yo viví, lo que yo lo experimenté. No es verdad, no me lo contaron, no me lo dijeron. Yo lo viví, yo lo experimenté. Os rogamos que reconozcáis a los que trabajan y os presiden en el Señor y os amonestan. Nosotros nos molestamos cuando alguien nos amonesta. Si hay una amonestación es para tu bien, mi amado. No es porque te desea el mal, no es porque quieres sobresalir, es para mejorar las cosas. Y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La verdad, mi amado, si nosotros tratamos de cambiar esa mentalidad que tenemos, ¿no es verdad? Yo ya soy una persona mayor, ¿no? Me puede respetar por las canas. Pero cuando uno es joven como Fernando, tal vez lo duden, digamos, ¿no? ¿Quién es ese? Si ese es un muchacho. Entonces yo me pongo a pensar, digamos, y digo, si Dios colocó a alguien ahí, Dios no se fijó en la edad, porque Dios no tiene el mismo reloj que nosotros. Cronológicamente el Señor, aleluya, gloria a Dios. Voy a tomar agua, me asustaron. Estaba concentrado. ¿Estamos entendiendo? Solamente alguien, una persona. ¿Estamos entendiendo? Amén. Punto clave. La honra es un mandato, no es una opción. ¿Qué dice? La honra es un mandato de Dios. No es una opción que usted, si usted quiere la toma. Si usted quiere ser bendecido, mi amado, obedezca. Que sea un mandato para obedecer, que no sea una opción. Se les honra por la obra que realizan. Es por la obra que se realizan los pastores, es que se les debe honrar. No es por el título. Una vez más le digo, mi amado, el pastorado no es un título, es un trabajo dentro de la casa del Señor. Así como en las empresas hay Sachó, Cachó Yolanda, ¿no es verdad? Hay Cacarichó y demás cosas, ¿no? Entonces, igual dentro de la casa del Señor. No es una opción, se le honra por la obra que realizan. Cuidar a almas no es fácil. Trabajar con personas no es fácil. Porque cada persona que hay, cada carácter que encontramos dentro de la casa del Señor, no es fácil trabajar con personas. Los que trabajan con personas que tienen su empresa, así como el hermano Erlan, sabe, digamos, que no falta un faltón y él tiene que estar cubriendo, no falta que haya un entonces. Así pasa. ¿Y sabe qué? Siempre va a haber una persona difícil a nuestro lado, insoportable. Porque ella es nuestro termómetro, ella es la que nos hace crecer, la que nos hace madurar, la que nos hace caminar y la que nos hace tener un temple como Dios quiere que seamos, para que nuestro indio no se salga. No es fácil cuidar almas, mi amado. Enseñar la palabra y velar por el rebaño no es fácil. Es importante la honra.
Porque Dios manda honra a los que merecen honra. Hebreos 13:17 dice, aleluya, gloria a Dios. Así es la palabra del Señor. Hebreos 13:17 dice así la palabra del Señor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Qué tremendo, ¿no? La palabra del Señor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Será que nosotros nos podemos sujetar? Más fácil, digamos, desde mi punto de vista, yo lo pongo, digamos, así, porque tenemos diferencia de edad, ¿no? Más fácil, digamos, ya, pues el pastor es viejito, nos sujetaremos nomás a él, ¿no? Pero cuando es joven, uno a veces no se quiere sujetar por el hecho de la juventud. Pero es porque nosotros desconocemos lo que la palabra del Señor dice. Obedeced, sujetaos a vuestros pastores, honradlos, dad gracias. Reconoced el trabajo que ellos hacen. No un trabajo cualquiera, no una profesión común. Dios te entregó alma, Dios te entregó vida y de ella darás cuenta. Nos da una de las advertencias más solemnes de toda la Escritura. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Por qué cree que el pastor cuida el rebaño? Porque un día el pastor va a dar cuenta de lo que Dios le entregó. ¿Por qué cree que el pastor va en busca de la oveja perdida y deja las 99? Porque de esa oveja va a dar cuenta a Dios. El pastor hace su trabajo de ir a buscar a esa oveja perdida. Ahora, si ya no quiere ser oveja y quiere ser cabra, ya eso es diferente, ¿no es verdad? Ya eso es distinto, ya eso es decisión, digamos, de cada uno. Punto clave, un pastor lleva una carga que pocos ven. ¿Qué es ser pastor? Pues no es nada. Le paso el título, mi amado. Cuide una iglesia. El dolor de los demás. El pastor lleva la carga de poco o de mucho y el dolor de los demás. Porque siempre viene alguien con problemas y donde quien se descarga, donde el pastor y le cuenta, pastor, ¿y qué hace el pastor? Ora por él, clama por él, se lleva ese problema a su casa, a su trabajo y sigue orando, sigue clamándole al Señor. Las oraciones secretas, el estudio profundo de la palabra y la intercesión constante. El pastor intercede constantemente por la iglesia. Y a ustedes les consta que todos los jueves están aquí orando, ¿o no es así? Oran, interceden por la iglesia. Ustedes quieren una iglesia crecida, una iglesia, entonces pongamos en orden. Cuando el Señor fundó el mundo, primero puso en orden las cosas. Entonces nosotros tenemos que poner en orden las cosas dentro de la casa del Señor, si queremos bendición dentro de la casa del Señor. Honrarlos hace que su labor sea alegre y no pesada. El honrar a los pastores hace que su trabajo sea con una alegría y no sea una carga pesada. Que le diga, pastor, yo estoy con usted. No, dejémoslo al pastor que haga y que él vaya y ore por todos.
Como dice el mismo versículo, ¿cómo se manifiesta la honra bíblica? Nos preguntamos. ¿Cómo entonces bíblicamente yo puedo honrar? Porque hay formas de honrar. La honra debe ser práctica. No sirve de mucho decir, te honro si la iglesia nos cuida las necesidades de quienes le sirven. De nada sirve decir, te honro, si no cuidamos las necesidades que hay en la iglesia de aquellos que sirven. Tenemos que cuidar a aquellos que sirven. Nosotros tenemos que cuidar. Hay que tener provisión material. Pablo instruye claramente en 1 de Timoteo, capítulo 5. A ver, vamos a hallar que la instrucción que da Pablo. 1 de Timoteo, para que nosotros pudiésemos aprender, 17 y 18, cuando usted dice amén. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los ancianos que trabajan, que sirven, sean dignos, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y no me lo estoy inventando, ni es algo que yo estoy inventando en este momento. Ya fue escrito miles de años. El 18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Muchos pastores, yo me soy un ejemplo. Muchos años trabajé sin un centavo de salario y lo sigo siendo hasta hoy. Si recibo regalo, es de la iglesia, de ustedes, allá en Toyota, de la gente, no de la iglesia. Allá trabajé muchos años en Bolivia a honores, pero quien tiene cuidado de nosotros es Jesús. Pero no por eso nosotros nos vamos a descuidar de los que sirven, porque sabemos que tienen necesidad. Sabemos que el pastor aquí se traslada de un lugar a otro, va de aquí para allá, y muchos de nosotros nunca decimos, a ver, ¿sabe qué, pastor? Dios colocó en mi corazón, a ver, unos 5 pesos para su gasolina. Eso también es honra. Que saque de la iglesia si entran los diezmos y la ofrenda. De todo centavo que entra aquí, se tiene que dar cuentas allá al pastor allá en Toyota. Y si yo me hago el loco, el de arriba me está mirando y no puedo negarme contra él, no puedo hacer nada. Entonces él sabe qué es lo que yo hago. Entonces, que los ancianos que dirigen bien merecen doble honor, incluyendo apoyo financiero. Si trabaja bien, pues que trabaje. Es lo mismo que los fariseos allá atrás decían, Corbán, mi ofrenda, por no darle a los padres, decían, mi ofrenda es para el Señor. Tus padres, por más que tengan, por más que trabajen, y tú le das dinero, es una manera de honrarlos también. Lo mismo en la casa del Señor. No importa si es rico, no importa si tus padres son millonarios, hónralos. No importa si tu pastor es rico, hónralo. Ay, para que se compre otro carro, no importa que se compre. Es responsabilidad de la iglesia asegurarse de que sus pastores no vivan en precariedad. Aquí no vemos esas cosas porque aquí la verdad que el pastor se las busca trabajando. Pero allá, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, donde no hay dinero, usted va a ver cuando el pastor se arrodilla, el buraco, el hueco que tiene el zapato. Ahí se va a dar cuenta, es que ese pastor es humilde. Eso no es humildad, mi amado. El andar con los zapatos rotos, eso no es humildad.
La humildad está en el corazón, no en la ropa. Es responsabilidad de la iglesia asegurarse que sus pastores no vivan en precariedad. Protección de su reputación. Hay que proteger la reputación de su pastor. Muchas veces, ya lo hemos podido ver, que la iglesia, si puede, se hace así. Hay que aprender a cuidar la reputación del pastor. Es tu deber como iglesia. La honra significa no escuchar chismes ni críticas infundadas contra un líder. A ver, venga, vamos a hablar del pastor. El pastor es esto, el pastor es lo otro. No, mi amado, aprenda a honrar a sus pastores con palabras de bendición. Casi nunca se enseña algo así dentro de la iglesia. Siempre hablamos de milagros, de sanidades, pero es necesario que la iglesia conozca este tema. Es necesario que la iglesia sepa de este tema de la honra. La honra significa no escuchar chismes. Advierte contra el anciano, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, dice la palabra de Dios. Yo me recuerdo muy bien cuando la iglesia empezó a cambiar y mi madre me decía pastor dentro de la casa del Señor. Hasta yo me sentía incómodo, decía, ¿será o no será? Mis primos comenzaron a decirme pastor, hasta hoy lo hacen cuando hablamos por teléfono ya de reconocimiento, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo cambió la iglesia? Y la iglesia sigue y continúa hasta hoy y está siendo de bendición. Ahora, los pastores que dejamos, que son unos primos, la iglesia los reconoce, ya le dicen pastor también a ellos. Entonces es algo que nosotros sembramos, porque no sabes si el día de mañana tú vas a ser pastor. Tal vez vas a decir, ya yo tengo 40, 50 años, nunca voy a ser pastor. Yo quiero darte una buena noticia. A los 50 años yo fui ungido como pastor. Ya yo dije, no, ya a mi edad, ¿quién me va a ungir como pastor? Ya, chalona. Pero no, los tiempos no son de uno, los tiempos son de Dios. Entonces, no pierdas la fe y la esperanza. Si tu corazón arde por el pastorado, Dios lo ve y Dios te va a honrar. Cualquier momento Dios te honra. Cualquier momento Dios te cambia la estructura dentro de la iglesia. Dios te cambia tu posición dentro de la casa del Señor. El pastor siempre tiene oración constante. No es solamente un trabajo de venir a predicar. Hay muchos ingredientes en los cuales hay que estar metido. La oración constante, la intercesión, el escuchar, ay, que mi marido me trata así, que mi mujer me trata así, que mis hijos. Son cargas que le depositamos al pastor. Son cargas que llevamos de toda la congregación, que oramos por ellos. Por eso es que Dios dice, honra a tus pastores, cuídalo a tus pastores, intercede por ellos. Los pastores son los principales blancos de ataque espirituales, porque son quienes guían el camino al Señor. El diablo no viene tras la oveja. El diablo viene tras de uno, porque si uno cae, muchos se van de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque miramos al hombre, querramos o no querramos, miramos al hombre. No debe ser así, nosotros debemos mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero dice Pablo, sé ejemplo en todo, que nosotros los que estamos aquí seamos ejemplo en todo. No, yo solo toco guitarra. No, si toca guitarra tiene que ser ejemplo. Es que yo canto nomás, yo soy. No importa, tú estás en un lugar de honra. Dios te ha traído a un lugar de honra. Servir a Dios es honroso.
Hay muchos que cantan, hay muchos que tocan, pero están por otro lado, están en el mundo. Pero tú estás en la casa del Señor, en un lugar de privilegio. Obediencia y sujeción. Mira qué tremendo. Obediencia y sujeción. Obedecer a vuestros pastores. ¿Será que somos obedientes? ¿Será que nos sujetamos? Hay mucha gente que no se quiere sujetar. Hay mucha gente que no quiere sujetarse a los pastores. Honrar es seguir la visión que Dios le ha dado. Eso es honrar. Seguir la visión que el pastor le ha puesto en el corazón a la iglesia. Siempre que esa visión esté alineada con las Escrituras. La visión tiene que estar alineada siempre con las Escrituras. Mire, este punto a mí me encanta. El equilibrio es necesario. Porque las cosas desequilibradas tampoco. Si tenemos un pastor autoritario, si tenemos un pastor que más que pastor parece un domador, no, tampoco no. Las cosas tienen que ser equilibradas. Hay pastores que son tremendamente rudos dentro de la casa del Señor. Hay que tener un equilibrio. Cuidado con la idolatría, es crucial aclarar esto. Tampoco lo idolatres a tu pastor. Ay, mi pastor. Es crucial aclarar esto para mantener un ambiente sano, el equilibrio. Siempre en todo tiene que haber un equilibrio. La honra no es idolatría. La honra se da al oficio y a la persona por su trabajo. Como dice Fernando, se fue la iglesia. Se desapareció la iglesia. La honra no es idolatría. La honra se da al oficio y a la persona por su trabajo. Hay trabajadores que son buenos. Julio, el hermano Erla también allá, tiene gente con quien trabaja. No es verdad, y lo honran con un buen salario aquel que es buen trabajador. Por su trabajo, por su oficio. Pero la adoración pertenece solamente a Dios. Ay, yo lo adoro a mi pastor. Mejor quítele el dorado y adore a Cristo Jesús. Amén. Desdórelo a su pastor. ¿No? El pastor es un siervo. Si un pastor exige honra para vanagloriarse, nos vemos en Londres, mejor pastor. Ese ya no quiero que sea mi pastor ya. Si quiere honra para sacar pecho, no, mi amor. El hombre que pisa y tiene el trabajo de ser pastor, debemos ser humildes en todo tiempo. No importa si mañana liderizamos una iglesia de 10,000 miembros, no tiene que cambiar la humildad, tiene que ser siempre la misma. El equilibrio siempre tiene que estar ahí. Si no, nos gana la fama. Por eso, los siervos de Dios que están aquí debemos cuidarnos de las 3 Fs. 3 Fs. La fama, la falda y las finanzas. De 3 cosas que tenemos que cuidarnos los hombres de Dios. Porque a veces se nos sube la fama y ahí se acaba la historia. La finanza, vuelve a crecer nuestra finanza y nos olvidamos de las cosas buenas de Cristo Jesús. Y la falda es la que nos saca de la iglesia en su totalidad. Ni hablar de eso. ¿Ha perdido el sentido de su llamado el pastor
La verdadera honra se recibe humildemente. Así se debe recibir la honra, humildemente. Vas a ser líder de la alabanza. Al rato botamos pecho, ¿no? Yo soy líder de la alabanza, no quiero que me digan nada. Yo soy encargado de los diáconos. ¿Y? Encargado de los diáconos, ¿y qué? De ahí no pasa. Hay que tomar las cosas con humildad. No hay mejor cosa que ser humilde, sabiendo que toda la gloria es de Cristo Jesús. Amén. Sed humilde como yo soy humilde, dice el Señor de corazón. No está en el vestir, no está en esas cosas, sino en el corazón. Sabiendo que toda la gloria es para Cristo. Desafío. La iglesia que honra a sus pastores es una iglesia que entiende la autoridad de Dios. A ver, una vez más. La iglesia que honra a sus pastores es aquella iglesia que entiende la autoridad de Dios. Si usted no honra a sus pastores es que no ha entendido nada. Está perdido en el desierto hasta hoy. Cuando la congregación cuida a su pastor, el pastor puede pastorear con libertad. ¿Y cómo lo voy a cuidar a mi pastor? Pues si no es un bebé. Apoyándolo, cuidándolo, orando por él, fortaleciéndolo. No es fácil, mi amado, no es fácil pelear con una iglesia que crece y que no crece, y una iglesia que parece un electrocardiograma. Hay días que la iglesia está aquí, hay días que la iglesia está allá, hay días que hermanos vienen, hay días que hermanos no vienen. Entonces, es una lucha constante. El mantener una vida dentro de la casa del Señor es una lucha constante. Es más fácil que lo saquen de la casa del Señor que traer una vida de afuera. Es una lucha constante para que la persona permanezca en la casa del Señor. ¿Ya ves? Ya me están llamando por teléfono. Tu teléfono debe ser Rosana. Qué desastre. Yo quisiera que esto que aprendemos lo pudiéramos poner en práctica. Como dice la palabra del Señor, no seamos oidores olvidadizos de la palabra del Señor, sino hacedores de ella. No vaya a pensar, ay, vino su papá para que nosotros lo apapachemos a Fernando. No, yo no he venido para eso, mi amado. Yo he venido para que usted sea una iglesia bendecida, para que usted conozca qué es la honra. Usted como papá también merece la honra, independientemente como sea. Dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre, independientemente si es borracho, si es drogadicto, si es esto, lo otro. No dice eso, honra a tus padres. Y los pastores son sus padres espirituales. No estamos inventando nada, mi amado, no estamos inventando la pólvora este día. Tan solamente les estoy enseñando un poco de la palabra del Señor, basado en lo que la Biblia dice, no en mis sentimientos. Claro, basado en mi experiencia que he tenido levantando una iglesia del Señor con la familia, con mi madre. Mi suegra también estaba, ¿verdad? Ahí. Mi suegra no sabía si es pastor o qué, hijito, no sé. Estaba indecisa mi suegra hasta que aprendió a decirme pastor.
Y siempre que ella hablaba aquí a Japón, antes que muera, decía: estoy orando por mi pastor. Aprendió la honra. Independientemente que yo sea su yerno, independientemente que yo sea su hijo, es algo que está escrito en la palabra de Dios. Honrad y sujetaos a vuestros pastores. El pastor puede cuidar con libertad, amor y frescura, lo cual termina bendiciendo a toda la iglesia. Si el pastor está bien, él va a poder bendecir a toda la iglesia. Si el pastor está fuerte, va a ministrar poderosamente la palabra del Señor. Si el pastor está sano de corazón, esta mañana ministraba la palabra del Señor, sacando los parches del corazón, porque parecemos esas llantas viejas, todo parchadas, ¿no? Por los problemas de la vida, por las circunstancias de la vida. En el mundo solo nos colocan parches, pero Dios coloca un corazón nuevo, amén. Estaba ministrando esta mañana eso. Entonces, la pregunta para reflexionar: ¿cómo estás bendiciendo hoy a quienes han puesto como tus pastores sobre tu vida? ¿Cómo los estás bendiciendo? Aquellos que Dios ha puesto como pastores en tu vida. Uy, el pastor va a querer que le lleve chimán toda la vez. No, mi amado, yo no estoy hablando de plata, de dinero, no. La honra no es lo económico. La honra es el cariño. La honra es la gratitud. La honra es estar luchando hombro a hombro, codo a codo con el pastor. ¿Es tu actitud una que aligera su carga o que la hace más pesada? ¿Tu actitud le aligera la carga al pastor o la hace más pesada? Yo le voy a hacer la vida imposible al pastor hasta que renuncie. Dios pone reyes y quita reyes, solo Él. No es política de no, como sacan a los políticos y lo ponen, no. Si Dios te colocó aquí, Dios es el que te va a sustentar, mi amado. ¿Te gustaría que desarrolle algo más en este momento tan hermoso? La verdad que los pastores necesitamos, mi amado, no de la honra, del amor, del cariño, de la gratitud de los hermanos. Muchas veces el pastor puede estar rodeado de personas, pero está solo. Dios quiere que el pastor se sienta apoyado. Dios quiere que el pastor se sienta querido para poder continuar. Desanima, mi amado, ver una iglesia que no crece, una iglesia que está ahí conformista, desanima. Ahí uno vive, como cuando está perdiendo en el boxeo, ahí está el de atrás está con la toalla para lanzarla. Dios es el que nos da la fuerza, Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos anima a seguir adelante, Dios es el que renueva nuestras fuerzas constantemente para seguir adelante. Necesitamos de cada uno de ustedes como pastores. No somos de otro planeta, no somos Superman, ni las pastoras son la Mujer Maravilla. Somos hombres y mujeres de carne y hueso. Como decía el profeta Elías, sujeto a pasiones, sujeto a equivocaciones, sujeto a que nosotros pudiéramos tropezar.
Es por eso que necesitamos de la iglesia. Es por eso que necesitamos de sus oraciones. Y esa es la obligación de la iglesia, orar por sus pastores, clamar por sus pastores para que los tengan firmes el Señor. Porque el enemigo no anda buscando más que la cabeza. Y es muy difícil cuando la cabeza cae el poder decirle, no se vayan, por favor. No es así. Una iglesia unida, como dicen, cuando están en problemas en los pueblos, dicen, un pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Una iglesia unida jamás será vencida. Estamos en el año de la unidad y demostremos la unidad en todas las áreas. No sea competencia el uno del otro, sea complemento el uno del otro. Que nos podamos complementar. Lo que usted tiene, yo no lo tengo. Lo que tiene Cata, Ariani no lo tiene. Y así, entonces, cada uno es complemento el uno del otro, no es competencia. Aquí el Señor no nos ha colocado para competir. Aquí el Señor nos ha colocado para unirnos, para complementarnos, para hacer la obra del Señor de una manera diferente. ¿Están con hambre o con sueño? Las dos cosas me van a decir ahorita, ¿no? No, mi amado. Deseo de todo corazón que esta enseñanza que ha sido impartida hoy, que realmente lo pudiéramos llevar a cabo hacia adelante. Honre a aquellos que Dios coloca. Honre a aquellos que sirven, a aquellos que tocan. Vienen de lejos, muchos de ellos. Cata viene de lejos. Entonces, no se miden las distancias. Solo por amor a Cristo Jesús. Solo por valorar lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Cuando nadie daba ichiem por nosotros, que Cristo Jesús apostó por nosotros. Él nos sacó del pozo. Él nos sacó de la basura y hoy nos ha hecho sentar en lugares de príncipes. Se tomó el trabajo, Dios, de levantarnos, limpiarnos. ¿Cuánto nos ama Cristo Jesús? Y para nosotros es un peso hacer algo dentro de la casa del Señor. Hermano, ayúdenos a limpiar el baño. Si ni en mi casa lo hago, ¿cómo lo voy a hacer en la iglesia? Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar eso que hay en nuestra mente. Es otros tiempos. Si usted está aquí después de lo sucedido en el 2020, 2021, el SARS-CoV, ¿qué se llama? El COVID. Si usted está aquí vivo después del COVID es porque Dios tiene todavía planes con cada uno de nosotros. Si no, ya nos habíamos ido en el COVID. Muchos de nosotros ya nos habíamos ido. Y yo le doy gracias al Señor que todavía nos da una oportunidad para arrepentirnos y para ser mejores cada día. Porque tal vez muchos de nosotros nos hayamos ido y haya sido diferente nuestro final. Quien decide es usted. No es Dios quien va a decidir dónde se va a ir usted. Usted decide si tener a Cristo Jesús en su corazón o no tener a Cristo Jesús en su corazón. Jesús no es una opción. Jesús es la prioridad en nuestras vidas. Cristo Jesús murió para que usted y yo seamos salvos. Por gracia somos salvos, nada
tiene que pagar. Absolutamente. Dios nos dio de gracia la salvación. Ahora, si usted quiere, la toma, y si no, la deja. Que Dios coloque en tu corazón un cambio para la iglesia. Que Dios hubiese colocado en tu corazón y dé fruto esta palabra para que sea totalmente diferente. Es mi hijo Fernando, total es Fernando. No, aquí es el pastor. Afuera ella es mi hijo, todo lo que ustedes quieran, pero aquí es el pastor. Entonces tenemos que cambiar eso que Dios ha puesto y ha colocado. Él no tiene la culpa que el Señor lo hubiese escogido, ¿no es verdad? Quien quiere tomar y quiere anhelar el pastorado sabe lo que tiene que hacer y sabe el trabajo que tiene que hacer. Desde hoy ya no puede usted ignorar lo que realmente es la honra. Si usted quiere, honra, y si usted quiere, no lo honra. Pero ya la palabra fue predicada y de eso nosotros vamos a dar cuenta. No va a decir, que yo no sabía. Era Yayo el que sabía, yo no lo sabía, ni me contaron. Hoy usted escuchó la palabra del Señor. Quien decide la honra y quien decide honrar es usted. Amén. Que Dios lo bendiga, mi amado. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Y el pueblo. Parece que aquí nomás han comido. Parece que aquí se han alimentado. Acá, este otro lado, están con hambrecita. Ya estamos finalizando. Solo un versículo más. Hebreos capítulo 9, verso 1 dice: ahora bien, aún en el primer pacto, hablando del Antiguo Testamento, tenía ordenanzas de culto. Estamos hablando del Antiguo Pacto. Aún en el Antiguo Pacto habían ordenanzas de culto, habían procedimientos, habían momentos para honrar, momentos de santidad. Y todos los que están leyendo el plan de lectura que estamos haciendo, estamos llevando todos los procedimientos que había en el tabernáculo, en el lugar de reunión. No podías presentarte delante de Dios de cualquier manera, y no vemos a Dios hablar directamente con el pueblo, ¿correcto? Hablaba por medio de Moisés y Aarón. Entonces a veces menospreciamos a las personas que Dios ha colocado, pero en ningún momento Dios deshonra al hombre o a la mujer que coloca delante, porque Dios ha podido pasarse por encima de Moisés y Aarón, porque Él es el Dios, Él ha podido hacerlo, pero en ningún momento de la historia de la Biblia vemos que lo hace, sino que Él lo honra. Dios mismo se encarga de honrar. Amén. Entonces, que podamos aprender la palabra y aplicarla en nuestra vida. Yo me siento alegre y feliz por esta casa, por esta iglesia, porque sé que lo hay. Pero algo que aprendí desde muy chico, y también hubo un tiempo en mi vida también de rebeldía, que me recuerdo que en ese tiempo que estuvimos en Bolivia, había una hermana que se carcomía, se enojaba cuando lo llamábamos papá, a mi papá dentro de la congregación. En ese tiempo, inmaduro, no lo entendía y lo hacía de adrede. Sabía que la hermana se enojaba y decía papá. Pero es algo que también aprendí con los años. Por eso es que la iglesia es testigo que al pastor Alfredo, ¿cuándo me escucharon llamar de tío? Aquí. ¿Alguna vez me llamaron? ¿Ellos escucharon llamarlo? Y es mi tío. Pastora Claudia es mi tía de sangre. Pero entiendo que dentro de la casa del Señor honro la unción y la autoridad que hay sobre su vida de parte de Dios delegada.
Y entendía algo también en mi corazón. Sembraba algo que un día iba a cosechar. Y es parte del proceso. Yo no me quejo. Yo no me molesto. Pueden decirme Fernando, hermano. Porque la palabra dice, cuando el apóstol Pablo se presenta delante, él dice: yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Porque es su función. Yo soy Fernando, pastor de Jesucristo, porque predico. Esa es mi función. Es la función de mi esposa, pastora de esta casa. La misma honra que tienen hacia mí es hacia ella también. Y la misma honra que hay hacia ella es hacia mí también. Amén. Cuando yo no estoy, ¿quién está al frente? ¿Quién está al frente? La pastora. Entonces, que podamos caminar en ese principio de honra, porque cuando hay la honra, hay bendición. Amén. Puede ponerse de pie. Correcto. Gloria al Señor. Amén. Que la palabra es la palabra la que queda cimentada en nuestro corazón. Y como dijo el pastor, nosotros desatamos la palabra, la predicamos, la anunciamos, y Dios nunca va a poder cobrar algo de nosotros, porque lo hemos hecho, lo hemos predicado, y ya cada quien es responsable qué aplica y qué no aplica. Yo no voy a andar tras de nadie diciéndole tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, porque la palabra, una vez que es lanzada, usted es responsable delante de Dios y delante de las personas, qué es lo que hace con la palabra del Señor. Amén. Voy a pasar los anuncios antes ya de cerrar el culto. Estamos un poquito avanzados. El jueves tenemos círculo de oración a partir de las 8:30. La alabanza va a estar ensayando aquí en el primer piso, nosotros en el segundo. El viernes tenemos célula, tanto en Taquetoyo como ahí en Chita. Este sábado vamos a estar en el entrenamiento de veredas, los que van a pasarlo, los que van a hacer el reciclaje. No va a haber culto de jóvenes, se ha cancelado porque la mayoría, la base de jóvenes va a estar allá recibiendo entrenamiento, recibiendo capacitación de parte de Dios para poder ejercerlo en la casa del Señor, para poder servir con excelencia al Señor, poder aplicar no solo en nuestra vida, sino en la vida de las demás personas. El domingo vamos a estar cultuando al Señor. Y antes que me olvide, el próximo viernes, el viernes 20 de este mes de marzo, ayer conversando un poco con el pastor Bruno, el día 21, sábado 21, él tiene su evento que está haciendo, que es el Activa. Y ya él me había comunicado, nos había hecho llegar la invitación. Obviamente no tenemos actividad, y si alguien está libre, está en la libertad de acompañarnos, vamos a estar allá en la iglesia de Carilla, pero el día viernes él quiere que vayamos allá y podamos estar preparando el ambiente en oración, en adoración, y hacer una célula unida junto con los hermanos de Carilla. Entonces vamos a estar el día 20, viernes 20, vamos a estar teniendo célula en Carilla, vamos a estar juntándonos allá todos. Amén. Vamos a hacer un tiempo hermoso, va a ser un momento de comunión. Si alguien desea, puede llevar algo para compartir, porque va a haber momento de comunión, un queque, no necesita hacer comida, un quequecito, una empanadita, todo se junta y hay cafecito. Y después del tiempo de oración, de adoración de la palabra, que estoy encargado de llevar la palabra ese viernes allá, entonces hay esa responsabilidad, y pido a la congregación estar con nosotros el viernes. El sábado están liberados de acuerdo a sus compromisos, y si desean estar allá, pueden hacerlo. Amén. Eso sería por ahora. No me olvido de nada más, ¿no? Creo, si no, eso sería el próximo domingo, Santa Cena, ¿no? Santa Cena. Amén. Entonces vamos a estar sentándonos a la mesa. Voy a pedir a la pastora que ore para encerrar. Amén.
Gracias, Señor Jesús, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos una porción más, Señor, de lo que es, Señor, la honra, Señor, de lo que es tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú, Señor, también ayudándonos, Señor Jesús, capacitándonos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Santo. Te bendecimos, Señor Jesús. Queremos, Señor, que tu presencia esté con nosotros, Señor. Termina, Señor, aquí nuestro servicio, Señor, mi Dios, pero en casa, Señor, que tu presencia, Señor, siempre esté con nosotros, Padre. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la dulce comunión con el Espíritu Santo de Dios sea hoy con la iglesia. Siempre declaramos. Amén. Que Dios te bendiga.